Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio. ¿Ya iniciaste el cambio? ¿Estás en la quinta década? Esto es el quinto piso, la edad con experiencia, sabiduría y muchos retos, con mujeres profesionistas y empresarias que te guiarán con temas en esta etapa de transición. Ahora es el momento de ser tu mejor versión. Bienvenida. Éxitos con sabor a mujer, con Kary Acosta. Hola amigos, los saluda su amiga Kary Acosta-Sadler desde Entre Mujeres Radio. Ya se siente el sabor y el ritmo en este estudio. Estoy muy contenta porque hoy tendré mi primer programa bilingüe. Hello friends, I am Kary Acosta-Sadler, and I am here in the studio in Entre Mujeres Radio. And I'm very excited because today is my first bilingual show. And it's going to be a very, very fun and exciting rhythm and flavor. And I have really good and very fun people here in my studio. So tengo invitados muy divertidos y muy interesantes, con historias muy interesantes. ¿A quién tenemos por aquí? A ver, preséntate, ¿cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Ok, yo soy Bart Valenzuela, soy uno de los dueños de Moonlight Dance Co. Soy bailarín, coreógrafo y también soy maestro. Qué bien, bienvenido Bart, me encanta tenerte en el estudio. Eres un gran maestro y ya sabes que te quiero muchísimo. Who do we have here? I'm Victoria Stevens, and I am Bartolo's student at Moonlight Dance. I'm very lucky to be able to have him as my instructor. I am in the legal field, and I love to dance. That's all awesome. kinds of different dances, whether it be ballroom or social. That's awesome. Well, welcome to my show. Thank you. This is definitely a challenge for me because I've never done a show in English and Spanish, so I have to kind of program my brain to do something different. So, bienvenida. ¿Con quién estamos por acá? Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ofelia Ruiz y yo me dedico actualmente, pues cuido de mi nieto todos los días, de lunes a viernes, y soy una de las alumnas de bar. Muy bien, bienvenida Gracias. a nuestra casita aquí en Entre Mujeres Radio. Me encanta tener un show en inglés y en español. Definitivamente es un reto para mí. Y qué más que hablar sobre un tema tan bonito, el bailar. ¿Cuándo fue que se fundó la Academia de Moonlight, Bart? Cuéntanos un poquito sobre Moonlight. Moonlight se fundó en el 2020, o sea que tenemos 3 años apenas. Se fundó en medio de la pandemia. Fue mi socia y yo, dijimos pues hay que hacer algo, o sea a ella le gusta bailar, a mí pues yo me quedé sin trabajo en ese momento, entonces hicimos Moonlight. Sí, muy bien, me están diciendo. Muy bien. ¿Y cuándo te iniciaste en esto del baile? ¿Cuántos años tienes en esto? Ok, yo bailando tengo desde que era niño, pero empecé con folclore mexicano desde la secundaria, después la preparatoria, me vine para acá, seguí bailando folclore y después me integré a lo que es ballroom. Ya tengo casi 7 años. 7 años. ¿Y qué es lo que te gusta más bailar? A ver, dime. Bailar a mí, que sí, me a gusta, ti. Pues, a mí me gusta todo, pero si te tengo que decir de un estilo en particular, me gusta el tango. ¿Te gusta el tango? ¿Por qué te gusta el tango? Porque el tango es apasionado, es sensual, es más yo. Sí, claro, eso es lo que te gusta más entonces. Pero también, qué interesante, entonces, ¿iniciaste en lo que es el folclórico? Sí, yo empecé como bailarín de folclore.
Muy bien. Y ya después, ahora pues ya me convertí también bailarín de ballroom y maestro. Maestro, instructor. muy bien, un gran maestro. Muy bien, pues qué interesante escuchar tu historia, ¿no? Mira, acá esta producción poniendo un video sobre una canción de tango. So, Victoria, how long ago did you start dancing? I've been dancing for a long, long time. How long? But, well, without giving away my age? No, don't give- No, I at least 30 years. Really? That's Mhm. amazing. You're an amazing dancer. So, did you stop dancing at some point in your life and then you got restarted, or how did that work out? Yes, I actually stopped for a while and mostly was a runner. And then I had a major health incident, and I now dance to keep me moving, so that I use it as a form of mental and physical abuse. No, not abuse. I'm joking, but it's good for the heart. It's good for the soul. It's good for my well-being. That's good. That's good. ¿Y tú, Ofi? Cuéntame, te voy a decir Ofi porque allá en el Sí, estudio claro. te dicen Ofi. Ofi. Tengo unos meses de conocerte y pues me inspiras muchísimo. Dime, ¿cuándo te iniciaste tú en esto del baile? Pues mira, yo prácticamente creo que empecé en el 2020, no, sí, 20. Tengo 2 años y medio. Y yo prácticamente empecé a bailar, lo hice como terapia lo hice porque tuve un accidente de carro donde me quebré la pierna y no podía caminar bien. Entonces todo el mundo me recomendaba que bailara o que hiciera algo para motivarme, porque yo estaba muy desmotivada, porque yo pensaba que no podía caminar bien, mucho menos bailar, se me hacía muy difícil. Entonces por eso empecé y creo que me ayudó muchísimo, porque Bar tiene la paciencia y aparte era muy divertido. Se me fueron todos esos traumas que me quedaron por el miedo de moverme, y poco a poquito creo que estoy tratando de salir adelante. Porque mucha gente pensará, pues es que se mira bien tiesa, todavía no lo hace bien, pero es muy difícil cuando tienes una pierna mal, que por una vuelta piensas que te vas a caer. Entonces no me enfocaba tanto en el baile, sino así mi pierna, pero me ayudó muchísimo, la verdad. Y yo le decía a Bar, la verdad lo haces, eres muy bueno, porque haces que se me olvide mi problema, porque nos divertíamos mucho como estábamos bailando, y un pasito se me hacía muy difícil, una vuelta, y entonces nos reíamos. Y le digo, eres mi psicólogo, se me olvida todo. Sí, definitivamente Bart es psicólogo, es maestro, bueno, es para él, Amigo. eres y amigo también. ¿Qué es lo que admiras más de Bart? Admiro su paciencia, es muy amigable, es muy paciente, bueno, ya lo dije, no lo vuelvo a repetir. Y su química que tuvimos, porque yo soy una persona muy especial. Yo le decía, si no me gusta el maestro, pues yo sinceramente no voy a empezar. Pero cuando lo vi y bailaba de todos los ritmos, menos el que yo quería, pero me gustó, y ahorita ya bailo bastante todos los ritmos casi, ¿no? Que te diga él, mi calificación. Ya hasta en las competencias la traigo ya. Ah, qué bien, qué bien. Mira, están compitiendo. Entonces, what do you like the most about your teacher here? Tell me a little bit about what your experience has been with your teacher, with Bart. There's not enough time to talk about how wonderful Bartolo is. As a teacher, he's patient. He has the best way of dealing with students. I remember I walked in and I told him I wanted to learn Argentine tango, and I had my first lesson, that was a year ago, and I have he's very patient, he's very caring, he very non-judgmental, very he's just a great teacher. There's no way to explain until you take a lesson from him. I cannot explain the joy that I get
every Tuesday and Thursday at 5 p.m. It never fails. All I can think about is I have a lesson with Bartolo, and I'm happy. It's like our happy place, right? It is my happy place. It happens to me too when I go to the studio, and you not only find a great teacher but also a great family. That's one of the things that I've experienced at Moonlight. So give us a little bit of a commercial about Moonlight. Tell us, Yeah. Dinos tú un poquito sobre el tipo de bailes y quiénes son ustedes. Ok, Moonlight ofrece clases de baile para todas las edades. Tenemos programas para niños de 2 años hasta adultos de 100 años o más. O sea que ahí puede ir cualquiera, no importa cuál sea tu incapacidad o cuál sea tu excusa para no bailar, ahí te atendemos, te ponemos a bailar a lo que tú puedes dar. No te vamos a exigir más si sabemos que no puedes. Entonces es un proceso. Empezamos con lo básico primero, y después de cómo vas avanzando te vamos agregando más y más y más. Les cuento, amigos del público, que Moonlight es una academia de baile aquí local en la Tercera Avenida y la Osborne, y son una familia. Moonlight is a family. It's a very family-oriented type of studio, and it's amazing. Bart's partner, it's an amazing lady. They have a heart, and it's just awesome just to see them together. They make a great team, especially when they have showcases or they go to competition. It's like it's a big family supporting you. La familia de Moonlight siempre están apoyando a sus estudiantes, ya sea en los shows o en las competencias también. Otra de las cosas que ellos hacen es que nos ponen retos a todos, ¿no? Nos apoyan y nos ponen retos, y una de las cosas que admiro muchísimo de ti, Bart, ¿sabes qué es? Que siempre me dices, cuando yo digo, porque tú sabes que te reniego mucho, tú sabes, porque yo cuando empecé, yo siempre decía, es que yo no puedo, yo soy una mujer muy fuerte, que dirijo una compañía, pero hay ciertos retos como bailar, no era lo mío, y decían, es que no puedo, jamás me pongas a dar vueltas, jamás me pongas a hacer esto, siempre decía eso, y él decía, los límites están en la mente. Y es chistoso, sigo avanzando, tengo como 7 meses bailando. Lo más bonito de todo es el hecho de que todo el tiempo tienes mucha paciencia. Tú te enfocas a conectarte con el estudiante, que lo hace tan bonito. Nunca se me olvidó, I would never forget the first lesson. He basically grabbed me, and we went through the whole, just dancing, like partner up, like going back and forward. ¿Te acuerdas? Que íbamos para atrás y para adelante, sí, para conectarnos, to connect with each other. I don't know if he did that with you, no sé si hizo eso contigo, pero conmigo hizo lo mismo. Entonces, yo creo que es muy importante cuando empiezas a bailar, es conectarte con la persona que te va a enseñar a bailar y tener esa confianza, ¿no? Porque van a estar en tu espacio. ¿No es cierto? No sé cómo empezaste tú, si empezó con eso de que a bailar para atrás y para adelante, ¿te acuerdas? Sí, casi siempre empiezo cuando son nuevos estudiantes, empezamos con los elementos básicos, que es como dices tú, caminar para atrás, para enfrente, para un lado, para el otro, y ya con eso pues se va haciendo las conexiones y luego ya ves si te gusta, no te gusta, y así. Sí, claro. Y ya cuando son estudiantes avanzados, como es en el caso de Victoria, pues no hay... Ahí va a lo que va, a bailar y a bailar. Sí, yeah, because you've been dancing a little bit longer. So, did you ever dance ballet? Did you ballet at some point in your life? A long time ago, but mostly it was social dancing. The Latin dances. But I did take ballroom from Fred Astaire, and a long time ago, and then my goal was not necessarily to do ballroom again, it was to do more of the Latin type dances, but that's changed again. Thank you, Bartolo, for bringing me into the smooth world now. It's awesome, though. It's so awesome. much fun. It's awesome to see you dance. It's awesome to see, and
Another thing is connecting with you. You have inspired me a lot as well. This is another thing that's about Moonlight is that we have friends here. We become friends. It's like listening to the stories of other students, escuchar las historias de ustedes. Y tenemos amigos, no? We become friends. So, gotta tell you, you have a Mexican heart and you know it. You love us. I It's do. like- There is no doubt. I walk into Moonlight the first day that I walked in, and I felt a connection. But at the same time, then I met all of these wonderful people when we take the group lessons, when we do our salsa class at 7 o'clock, or our bachata class at 7 o'clock on Tuesdays and Thursdays. You know, that is a time when new people come in, and I get to meet all of these wonderful people. And then we get to have our, you know, our tea parties, which is another opportunity to dance with all kinds of wonderful dance professionals from other studios as well. It is a family. Absolutely. It is a true family. Absolutely. And you end up getting really tired after those tea parties, I'm telling you. It's like 1 or 2 hours. 2 hours, right? 2 horas? 2 horas. 2 horas de Y se baila de todo tipo. Ponemos 2 horas de música, pero nunca se repite. Bueno, sí se repite, pero vamos poniendo un vals, un tango, una muchacha, un rumba, un swing, un salsa. 2 horas seguidas. 2 horas seguidos, sí. Dime una cosa, Ofi. ¿Cuál es el baile que más te apasiona? Que te sientes así bien sensual y que te sientes así como wow. Soy... Pues yo creo que es el cha-cha-cha. ¿El cha-cha-cha te gusta? Sí, Good. sí me ¿Por qué el gusta mucho. cha-cha-cha? Porque tiene más movimiento de cadera. ¿Te gusta mover Sí. la cadera entonces? Sí, sí me gusta. ¿Hay otro tipo de baile que quisieras aprender? Pues sí, el tango. ¿El Lo tango? quisiera, porque a los principios me enseñó, ya sé unos pasos. De hecho, el primer show pre- del primer show que es de Ofi fue un tango. ¿Un Sí, tango? fue un tango. Sí. Wow. Que es pésimo tango, Pero creo. era principiante, Era- sí. eso, eran pasos básicos. Suaves. Yo no puedo creer que a mí me pusiste a bailar tango también. Yo decía, no, es que yo no tengo el porte. I don't have, that, I figure I'm not tall enough, I'm not skinny enough, I'm not, everything that we put on our mind, He made me dance a tango. Es que él nos pone retos. Nos pone retos, sí es Nos cierto, pone ¿no? retos. Mucho entonces quieres bailar más tango. Sí, quiero aprender a bailar tango. Y ¿Tango americano o tango argentino? argentino. Argentino. Me gusta más. Sí. Dinos la diferencia entre un tango argentino y un tango americano. Ok, el tango argentino, pues como dijimos anteriormente, es más apasionado. El tango americano es más elegante. ¿Más elegante? Sí. ¿Cuál de los dos te gusta más a ti? Argentino. ¿Argentino? Sí. Sí. ¿Cuál es el...? Bueno, ya he bailado también el americano, ¿verdad? Me estás empezando a enseñar eso. Pero hay uno que miras al partner, ¿no? A tu compañero. ¿Cuál es de los dos? El argentino. ¿El El argentino argentino? es más conexión con tu pareja. Sí. El americano es la mujer siempre. Nunca hay conexión. No hay conexión con con la persona que estás bailando. So, you like Argentinian tango or do you like American tango? I still love Argentine, but the American is Look at this. growing on me. American? It really is. Look at this. You did so amazing on this performance. It's like, wow. This is It's amazing. beautiful. You're amazing. And then you're acting. Victoria, you act. It's like you transform yourself into that person. I don't know. It's another person. Well, that's because I was looking at Bartolo, so there you go. It's easy. Yo había leído algo que dice que bailando tiene uno la oportunidad de ser uno mismo. Dancing, you have a chance to be yourself. So when you transform yourself, maybe deep inside you are that Argentinian woman dancing that tango, right? Right? So you can become anything dancing pretty much. And once you get into that part of the acting part of it, I don't know, I'm not there yet. It's something that is a new Yes, challenge you for are. me. You think so? Mm-hmm.
I'll make faces. I know how to do that. So, a ver, dime otra cosa. ¿Qué es? ¿De qué edad son las personas que más te gusta enseñar a bailar? ¿Y por qué? Ok. A mí me gusta enseñar más, no voy a decir la edad, pero me gusta enseñar más a principiantes. A principiantes, ¿ok? Sí, no importa la edad, pero que sean principiantes, porque es más fácil llevarlos, ir llevándolos a cuando vienen ya con experiencia, pues es otro tipo de bailes, pues. Pero cuando son principiantes, empezamos desde cero y es más... O sea, me gusta cuando los veo ya en el escenario y digo, oh, mira, todo lo que has avanzado, es lo bonito. Sí, ¿sabes qué es admirable para mí? Porque a mí me tocó ir con ustedes a una de las competencias y ver personas de la tercera edad bailando. I mean, to see people, you know, like elderly people dancing. Not elderly, I mean, shouldn't say that, but I probably saw a man in one of the competitions that was like 80 years old, and another lady that was like 80 years old as well. So it's like very inspiring and empowering to see people, you know, dance and that's their passion. It's pretty amazing, you know. I got to meet yo them. Siempre que veo a una persona, y más si es una mujer viejita, así que se me figura mi abuelita o algo así, a mí me encanta. Digo, mira, ¿cuál es la excusa que tú tienes para no bailar? Siempre digo eso. Sí, claro. Yo creo que mucha gente no sabe. Bueno, a mí no me gusta hacer ejercicio. Y yo tenía que encontrar en lo personal algo que hacer para moverme, para lidiar con el estrés. Y el baile es como mi lugar favorito, es donde yo estoy feliz. A ti te hace sentir feliz bailar, me imagino, ¿no? Claro. Cuéntame. Que sí, porque el baile creo que es el mejor ejercicio y la mejor medicina para el cuerpo. Sí. Y te hace sudar y mover músculos muchísimo. Que yo ni sabía que es existían. diferente. Músculos en mi cuerpo, en serio. ¿Te ha pasado a ti que, Sí, claro. que te duelen músculos y dices tú, ¿qué pasó aquí? Sí, la última presentación que tuve fue muy, muy fuerte, un ejercicio muy fuerte. Sí. O sea, parece que a veces la gente dice, no, pues el bailar nada más es diversión y no pasa nada, pero no, es un buen ejercicio, muy bueno. ¿Cuáles son los, por ejemplo, cuando estás enseñando a un alumno, cuáles son los puntos que tocan primero? ¿Qué es lo que le enseñas primero al alumno? Primero, los elementos básicos. Después nos vamos por algo fácil como el paso básico de una rumba. O sea, siempre empezamos con los bailes despacitos, los más fáciles también. Después les podemos enseñar foxtrot, porque también es un baile despacio. Y así vemos que agarran el ritmo pronto, pues ya les podemos enseñar un cha-cha o un swing. Depende cómo van avanzando los estudiantes. Sí, ay Dios, mira nada más. Esa es una rumba, ¿no? Parece fácil, pero no. No, es que la técnica de los brazos, es que es muy fácil equivocarse, es muy fácil olvidarte un paso y las manos también, la posición de las manos, todo eso. El movimiento de cadera también, no más es... Sí, es todo. Mueves todo. Y memorizarte también, like memorizing the steps, you know, moving your hips, your hands, it's like, to me, it's like so much work. Sometimes for me, I might be able to remember the steps, but I forget to move my hips or the arms. Is there any challenges that you're a great dancer, so tell me one of the biggest challenges you have. Well, Bartolo will tell you it's my hips. Yeah. Yes, constantly my hips. Yes, I think probably for me, I choose a song, like the song that I chose for my tango. I went and researched it and did. So when I dance, I like to listen to the music and the musicality, and that helps me to remember the choreo. So it's more than just learning the steps for me. It is a whole experience of
feeling the music and learning the music. But I'm getting more comfortable with my hand movements, which has always been a challenge for me because I think I look very unnatural. That's always a big thing. And hips. The hips. Hips. But you like the music and you feel it. Because I've seen you in the salsa dance class and you feel the music. And when you feel the music, your hips move. So They can move it's more. like they can move. Are you a perfectionist when it comes to dancing? Yeah, of course. I think we all are. You were the only one during the showcase. There was a few, but you were like standing in front of the mirror and really, I mean, she's focused. Ella está enfocada cuando está en un show, como que lo demás no existe. Because I was petrified. You really? Yes, of course. I wouldn't. I mean, wouldn't know. performing in front of people Yeah. is a new challenge, one that I never thought that I would do. I mean, it's one thing to do a competition, like, you know, because you're out there with a bunch of other people and they're doing the same steps at the same dance, and then you can get off the floor and then you go to the next dance, the swing, whatever it is. This one, it's only you and your partner and the music and an audience. Petrifying, but good for you. Absolutely. Good Y for you. contigo, y para ti, ¿te da mucho miedo o te dan nervios cuando entras al escenario? Oh, por supuesto que sí, me pongo muy nerviosa, se me olvida todo. ¿Qué No haces? sé cómo bailo. ¿Qué haces para sacarlo adelante? Porque sobre todo este mambo que bailaste el último showcase, ay, me Dios encantó. mío santo. Mucho sabor. De eso, Sí. o sea, mira nomás. Pero sabes que es muy, Sure. es muy fácil porque sí se me olvidaba, pero Bar me ayudaba mucho. Sí. Es el que me va diciendo. Lo que tú tienes es que tienes mucho movimiento de cadera, mucho movimiento, mira. Ay, Dios. Sí, me Eso es encanta. obvio. O sea, yo siento que lo estabas disfrutando, Feli. Sabes que ahí fue un brinco que di, que no, usualmente no lo hacemos en los bailes, y Bar me dijo, ese es un reto que vas a hacer, que vas a venir. Y yo decía, no puedo brincar. Me costó hacerlo, y me dijo, dame 2 brinquitos nada más. Y lo curioso que cuando brinqué, la gente gritó. Yo creo que fue Porque mi familia, saben, yo porque creo. sabían que yo no puedo brincar, y hice 2 brincos, y pues creo que lo hice súper bien para Muy mi bien, condición, sí. para mi condición. Yo creo que sí me arriesgué a hacerlo, porque pues él me dijo, sí puedes, claro que sí puedes, todo está en la mente, y sí, Claro. sí lo pude hacer, 2 brinquitos que espero que hagamos más, ¿verdad, Bar? A Claro. mí me Poco a sorprendió poco. muchísimo cuando Bart me contó tu historia de los accidentes, del accidente que tuviste y de las operaciones que te han hecho, y verte bailar yo me quedo, wow. Entonces no Sí. tengo pretexto, yo tampoco. Bueno, No a mí hay también me edad. operaron de la rodilla, ¿verdad? Pero, Sí. pero desde que estoy bailando, no sé si te ha pasado a ti, ya no me duele mi rodilla. Like, nothing hurts anymore for me. I don't know if it happens to you también, you know, too. I'm English, Spanish. There you go. As far as Cuando Fi empezó a bailar, ella no usaba tacones, usaba puro tenis. ¿Te Sí, acuerdas? tenis, sí, Pu- claro. No quería usar zapatos de baile, Me no daba quería, miedo. no quería, no quería. Había usado antes, supongo, Sí. zapatillas o algo así, pero Sí, cuando claro. ella entró a bailar conmigo, puro tenis y no quería usar. También fue un gran challenge para ella. Sí. ¿Te daba miedo? Claro, Sí, me daba me miedo. imagino. De hecho, todavía me da miedo, no uso Me tacón imagino. alto. Y le digo a él, no puedo usar. Sí. Él quiere que, mi maestro, pues Bien. quiere que Bien. use tacones en las Claro. coreografías, pero siento que todavía no estoy lista. Claro, No nos puedo. están llamando a corte comercial. Seguimos con este programa en un momento. La vida se ve mejor en el 5º piso. ¿Tú qué piensas? Ya volvemos. Mantente conectada.
Sumérgete en el mar del bienestar natural con los productos The Holistic Sea, lo más selecto en ingredientes de origen botánico, mineral y orgánicos. Prueba nuestras velas de soya aromáticas, ambientales y de masaje, así como la línea de aromaterapia de aceites esenciales. Y para el cuidado de cara y cuerpo, contamos con jabones botánicos, exfoliantes, con sales minerales, mascarillas y cremas humectantes. Todos nuestros productos son libres de parabenos. The Holistic Sea, la madre naturaleza, nos provee de ingredientes y nosotros los fusionamos para que tú los disfrutes. Encuéntranos en Facebook como The Holistic Sea o al 623-703-3891. Hoy te quiero hablar de Staffing Specialist. Staffing Specialist, tu aliado en la contratación de personal. Somos una agencia de empleo que ha estado apoyando a compañías y a tu comunidad con miles de empleos por más de 35 años. Si estás buscando un buen trabajo o estás buscando contratar personal, Staffing Specialist es la solución. Green Bees AC, una iniciativa de la Fundación Compass CBS, impulsada por APS. Green Bees AC ayuda a las pequeñas empresas a obtener su certificado Going Green and Going Smart. Ofrecemos educación y recursos gratuitos para ayudar a ahorrar energía, dinero y crecer de manera sostenible. Los cursos en línea están disponibles tanto en inglés como en español en greenbeesaz.com. Únete gratis hoy mismo. Ya estamos de vuelta en el quinto piso. Intégrate a la plática. Hola amigos, ya estamos de regreso otra vez aquí en este programa y se acaba de ir nuestro maestro Bart Valenzuela de Moonlight Academy y llegaron aquí dos invitadas. Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Dime cómo te llamas y a qué te dedicas. Claro que sí, me llamo Perla Acosta, soy maestra de baile y enseño en el estudio de Moonlight junto con Bartolo. Muy bien, bienvenida Perla, Muchas me da gracias. mucho gusto tenerte aquí con nosotros en Entre Mujeres Radio. Muchas gracias. And who do we have here? Hello. Hello. My name's Tina Escobar, and I am your friend. Yes, hello friend. Hello. It's good to see you. Nice to see you too. So what do you do, Tina? I am a supervisor, just recently got promoted to be a supervisor of a benefits coordination team. So we do great work. That's good. Well, it's good to have you on the show. Well, Welcome, thank you. both of you. Thank you. Bienvenidas. Me encanta tenerlas aquí. So, I'm going to ask you guys some questions. ¿Cómo fue que te iniciaste en el baile? Yo empecé a bailar desde que tenía 15 años. Me gustó Selena, era como que mi go-to, de que siempre escuchaba sus canciones, cumbias, de ahí empecé con salsa, bachata. Entrando a la universidad, New Mexico State University, fue cuando empecé a tomar lecciones de baile. Empecé a tomar más clases y me introducieron a ballroom and Latin dancing. Fue cuando me empezó a gustar más y cambié mi carrera a baile y decidí enfocarme en enseñar. Al principio no quería enseñar, yo nomás quería bailar, hasta que me dieron la oportunidad de enseñar, me dieron la oportunidad de salir ahí a enseñar lecciones de baile. Me acuerdo que mi primera lección fue una clase de 50 personas. Wow. La primera, rumba. Qué admirable. Fue todo un desastre, pero yo estaba encantada contando en español a una clase en inglés. Wow. Pues qué reto, ¿no? Sí. Qué reto. Mira, con eso empezaste entonces. Mírala. Wow. Qué bien, pues qué padre, eres una gran maestra. Muchas Admiro gracias, muchísimo lo que haces. Tú me ayudaste, me has ayudado mucho. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Con la técnica de brazos, porque mucho de las cosas que la gente no sabe en el público, probablemente cuando haces pues baile de salón, es la técnica de los brazos y las manos, ¿no es cierto?
Así es, mucha gente piensa que nomás es el baile, los pies, pero el baile incluye muchas cosas, desde las manos, los pies, lo que uno está pensando, la forma en la que nuestra postura está puesta, y son muchas cosas en las que hay que pensar, especialmente uno como mujer, son los brazos, que no sabemos qué hacer en veces, pero nomás es cuando empezamos a tomar lecciones, sabemos dónde ponerlos y ya, de ahí vamos. Qué bien, qué bien. Bienvenida otra vez. Dina, Yes, I know you've been dancing, I have. right? You've been dancing a while, I love dancing. and you love dancing, and you just incorporated yourself to dance in the ladies' formation. Yes. Tell us about that experience. It was wonderful. I was driving in my car one day, and I was thinking about when I was in high school, and I was part of drill team, and I loved that camaraderie, putting a dance together, choreography, and I was thinking, I wonder if there's something for adults in my area. And I get home, and I see your invite to join the ladies' dance formation. I was like, oh my gosh, the universe just spoke and answered what I was looking for. And so I joined, and it's been a long time since I've done anything like that, so it was getting out of the comfort zone to memorize all of that again, but I really enjoyed that. I thought it was helping me both, like, mentally, physically. I think I told you about, like, at work I was trying to decide, do I remain, do I leave? There was turmoil, but it was really healing, and it helped me put everything into perspective, just doing the dance formation. It was amazing. That's awesome. And it was like such a great energy. It's Yes. like we all connected. Yes. We connected. I mean, I was a mess. I was like, the ladies were going that way and I was going this way, but I had fun. That was the thing. I felt like me in that particular dance. So it was just so nice after knowing you for so long. Yes. You know, I admire you because you're a great wife and a great mom. You have a very special daughter. Yes. Tell us about Melina. Melina loves dancing, doesn't She loves dancing. Since she was little, she listened to Spanish music, and you could see her little body moving, and she just loves that Latin beat. And I was telling Perla earlier about how we're trying to get her more to listen to some of the American music, and she turns it back. She wants Los Angeles Azules and Los Angeles Lacrimay. Azules, huh? Yeah, she loves Los Angeles Azules. So, but she loves to dance, and she hears Los Angeles Azules no matter what. She's on the dance floor. So I have to keep myself in shape because I have to keep up with her. Absolutely. You're married to a gentleman from Colombia, right? Yes. And yeah. I know that Tina speaks Spanish as well. I didn't even know. A little bit. I understand it more than I speak, but I would come home because I was the translator at work. So I'd tell my husband, honey, I was the translator at work today. And he would laugh. Really? Because I didn't Oh, listen to that. understand. Ooh, I love Los Angeles Azules. I don't know about you guys, but let's have a party here in the studio. Vamos a hacer Ay, escucho la música y soy como Melina, tu hija. I'm like Melina, like your daughter. Yes. I listen to the music and I'm sorry, my body starts moving. Behave, Karina. They're gonna be behaving nice. Well, we're the radio show, but we can still have fun, right? That's what life's about. Yes. Right. So that's what I love about dancing, and then getting to connect in a different way. You and I have been friends. We see each other holidays with the kids. You know, we've known each other since our kids were little. Yeah. So to get to connect with you as an adult and to see that, you know, we all have struggles in life, you know, we all go through things, but then to find friends, you know, the dance community is pretty amazing. You know, you get to connect at a different level. So to see you dancing and,
you know, all of you guys will be like, oh, you're doing great, Karina. I mean, everybody was so positive about everything and it's supportive, you know? Yes. So, and you were so patient. Oh, You were thank so you. good to all of us. So Thank you. it's pretty amazing to get to know people like you that have passion for what you do, and real women and men in there that go through stress at work, at home, and then you come into the studio and it's like everything is different, everything changes, you know. You get to connect with real people that are living life and trying to find something that inspires them to do something with their lives, like dancing and moving, you know. And especially now that, like, once COVID hit, like, everybody was so isolated and people weren't seeing each other. It was just a phone, drive-through. Like, there's no connection, there's no touching between people now. And dancing allows people to do that. Connect, touching, looking at each other, with the music, with the energy, with everything, which is, dancing is amazing. Yeah. It's an amazing sport. Perla, tú eres mamá Sí, claro. de bebitos. 3 3. bebitos. Me sorprende tanto ver cómo tú has tomado el tiempo para venir, tenías tanta paciencia. Yo sé que tenías todo esto en la cabeza, porque cuando tienes bebés y que esto, y que se enfermó uno y que el otro, ¿cómo le haces para hacerlo, todo lo que haces, estar criando 3 bebés, 3 niños chiquitos y todavía venir a enseñar en el estudio? Pues fíjate, Karina, que el baile es una manera para mí salir en veces de, porque puede ser estresante y lo amo ser mamá, pero todos como mamá sabemos que es un trabajo un poco estresante, ¿verdad? Sí, Y el claro. baile, enseñar el baile, conectar con gente, ver a gente, escuchar música, es una manera para mí salir de ese otro mundo en el que estoy. Y la pasión por la que tengo del baile para que otra gente lo haga, que es que el baile es el mejor deporte que pueda haber, es, en mi opinión. Estás entrenando desde los pies hasta tu cabeza, el cerebro, las manos, los dedos, las uñas, todo entrenamos. Y es una manera del deporte para desestresarte y pues divertirte con la música. Yo quiero ver más a Perla en el estudio. Oh, claro mucho, que sí. mucho más. Bartolo. Tenemos mucho que aprender de Perla. Sí. Have you had an opportunity to dance with Perla or to get a class with her? Yes. You have? What can you tell me a little bit about Perla as an adult, as a teacher? Oh, well, it's always great to take classes as a woman from another woman. I mean, that's a connection in and of itself. And I really think that a lot of people who take classes think, well, I need to be a follow, and maybe sometimes only men are leads, which of course that's not true. But the bottom line is that you can learn so much as far as styling, how to become more of what you want to be as a follow, if you're taking classes from a female instructor. Some of my best classes have been around the valley have been with female instructors, and Bartolo is amazing, but my very first tango teacher is an amazing international tango instructor. So I really encourage people to take classes, private classes with both men and women, because you learn so much. And she was wonderful. I took only one class, and that doesn't mean that I won't take more from her in the future, but she worked out some kinks that I had been struggling with for months. I took one class with her. They were She's gone. Really good. Eres muy buena, Perla. Thank you, muchas gracias. Muy buena Victoria. maestra. Thank you. The sway part of tango, oh no. Oh, no. She got down on the floor. She got down on the floor to make sure that I was really swaying my feet. ¿Te acuerdas? Oh, yes, on your rumba steps. Sí, la rumba, sí. Ay, santa cachucha. Y te lo de mi puse abuelita. el pie donde debe ir. She got on the floor. She was got watching. on the I even floor. have a video
of her watching my feet. I was like watching, like, okay, no, this is too far. No, this is too close. Okay, good job, Karina. Can I be honest? What I was thinking, I Yes, was like, tell me. did I shave? Did I shave my legs? Oh my goodness! I hope she doesn't see me prickly. No. You were doing so good. You were doing so good. You were very patient. You're amazing. I want to Oh, see, like I thank said, I you. want to see more of you in the studio. So I'm Thank gonna have you. to tell Bart I want classes with Perla. Yeah, let's write a survey and just Uh-huh. write Perla forever. Just kidding. Absolutely. And she taught some group classes as well. Oh yeah, Yeah, absolutely. mhm. That was fun. He should put you on the women's. What is it? The Latin Foundation. Oh, Mhm. yeah. So, ¿te ha tocado tomar clases con Perla? Ay, sí, es una muy dulce maestra. Muchas Sí, sí, gracias, sí. Sofi. Me ha enseñado como 2, 3 veces la técnica de Sí, los de brazos, los cómo brazos. moverme. Sí, sí, me ha enseñado. Sí, Sí, tiene mucha me presencia. encanta ¿Cuál es cómo una de es. las cualidades más bonitas una de las cualidades más grandes de Perla? que Ay, tú su tienes? carácter, su paciencia, es muy dulce. Sí, Como es ya muy lo dulce. repetí, es muy, muy, Muchas muy gracias. buena. Muy buena instructora. No llores, la verdad. Perla. No llores, no te pongas emocional. No, pero todo tiene que ver también con los estudiantes. Si los estudiantes tienen la mentalidad de querer aprender, uno se enfoca también en enseñarles y yo me emociono cuando estoy enseñando, pero cuando me dicen, no, quiero aprender esto, ok, pues nos movemos a otra cosa, pero todo viene también de la actitud del estudiante. Y todos ustedes tienen una actitud hermosa, beautiful personality. Yo sé que a ti te gusta enseñar a los alumnos, pero me imagino que el baile es tu pasión. Sí. ¿Por qué es el baile tu pasión? ¿Qué te inspiró a ser bailarina? Porque aparte de ser maestra, eres una gran bailarina. Muchas gracias. El movimiento. Yo me siento libre cuando me estoy moviendo mi cuerpo, porque yo puedo bailar de todo. Hay unos que lo sé más que otros, pero por ejemplo, Modern Dancing fue uno de los bailes que yo sentí mucha pasión cuando lo empezaba a bailar, y me conecto mucho con la música. Y es lo que siento que es una parte importante especialmente cuando los estudiantes están haciendo rutinas y quieren bailar, quieren hacer perform lo mejor de sí mismo, tienen que conectar con la coreografía y con la canción especialmente. Y cuando yo conecto con la canción, me siento libre. ¿Te Y sientes? y es una manera para desestresarte. Y llega un momento que te transformas también en el character, en el personaje que es la coreografía, y es lo que le digo a mis estudiantes, de que una vez que te conectas, te transformas y eres otra persona. Sí. Como Fi ahora que hizo su presentación del mambo, hermosa, y se conectó, se transformó completamente, la energía subió de 0 a 100 y se veía hermosa. Sí, definitivamente. Gracias. Tina, what kind of like dance do you like? Do you like bachata, salsa? What? I love the salsa, bachata, and I was telling her, I met my husband, I was taking swing class in Connecticut, and he was taking salsa, but that's how we met. Met At a dancing. Right. At dance studio. So What does dancing does for you physically and emotionally? it makes me feel alive. I didn't tell a lot of people, but I'm a survivor, and I went through like a tough time kind of last year, but I had to keep a positive outlook. So for me, it was always going to Zumba, and when you go through some of the treatments and everything, you get memory loss. So for me, it helped me with the memory. And we had to learn all of our little actions. And so it was like, oh my goodness, can I do it? It's kind of a challenge. So it wasn't only the physical well-being that it was helping me, but it was also like the mental and like spiritual, because it just is healing for me.
and it makes me feel alive. So Wow, I admire that strength and I to keep love dancing. moving forward. Yes. I didn't know you were going through that. Yeah, so. I didn't tell a lot of people because I had to look at it, and it was like the importance of early detection is finding out early and Right. dealing with it. So I didn't want everyone to get worried and think, oh my gosh, like, she's gonna die. Right. But it was, let's deal with it, and I'm going to heal. Like, just cut it out. I know I'm going to be okay. As soon as it was there, it's gone. And so it just helped me, I think, keep going to Zumba, doing the dance, ladies dance formation. It's so healing. So Tina, if I admire you, because like I said, what you and John do with Melina, it's amazing. I mean, I've seen you guys with Melina and the patience you guys have, but to be vulnerable and to share your story, I know, thank you I'm so like, much, because am I brave enough to say it? But thank you I so think much it for has to be, because it's not the end of the world. There's light at the end of the tunnel. and you may inspire, who knows, somebody that's going through something as well. It's like I admire you even more now because you're brave. It takes you to be brave and to be strong too. But also it's great to know that you have people that love you. But yeah, I understand in the community, sometimes in the Spanish speaking community too, it's like, you know, a lot of people have good intentions, but you never know. They might say something that brings you down when they're trying to help you. So to me, I always feel that when you're going through something difficult, you know, health-wise or, you know, emotionally, it's good to surround yourself with people that love you and that are going to support you, and they're not going to judge what you're going through, you know, especially when you're going through a battle. So I'm so proud of you. I mean, if I admire you before, I even love you and admire you more, you know. So just know that Thank you. that you have friends, you know, not only in the dance community, but you have people that can hug you and can tell you, we're here. I mean, we're really here for you, you Yeah. know, and movement. Right. One of my employees told me something a week ago, told one of the girls at the office something. They said that difficult times, you can go through them better when you're moving. Yes. And that's what dancing does, Yeah. you know, I as you're believe moving. that. So now, tell me a little bit more about the physical and emotional side that you've experienced on the dancing part of it. How has that helped you? Well, for me, it's life-saving because I have people look at me and they don't see my disability, which is a blessing and a curse because I deal with chronic pain, which you probably can relate to, for the last 20 years. And so the way that I deal with it is through exercise. First through marathons, and then I switched over to dance. Dance controls my pain, my physical pain. Without dance, I wouldn't be mobile. So I am a stroke survivor. I had my debilitating stroke at age 41, out of the blue. Wow. I had a hole in my heart. Didn't know that I had one, and I was paralyzed. So, which was great that I could come back, but then there was this side effect that I can't get rid of, and it's chronic pain. So I can do one of two things. I can take a lot of drugs, which I refuse to do, or I can move. And it just so happens that dance does everything. You're moving, but you're using your mind. Yes. That creates a connection with the movement, because there's a delay with the stroke as to your mind dealing with what your body feels. So it is literally, we have a student in class, she was in the last showcase, she has Parkinson's, and Bartolo
was her and is her instructor. And to see this beautiful woman on stage in full regalia, dancing. It's inspiring. Paso doble. You know, I mean, if you have a disability, don't sit still, right? Mm-hmm. That's right. Absolutely. I mean, some people can't move, so we're very lucky that we can. Right. But dance is not just physical, it is emotional, it is mental, it's coordination, it is a lifeline for a lot of people, for me Absolutely. in particular. This is the reason why I love you. I feel so much, love that's grown inside of me for you because I admire you. If I can admire somebody, even if even if we come from different backgrounds, and there's been a connection, and it's just to hear your story. This is what I want to give to our viewers, to people that are listening to us, is that there is hope. Whether you're running, you're dancing, you can inspire others, and you don't do it, in a corner, in a room, in a dark room. You do it in movement. And don't think that just because you are a particular way or you see yourself in a particular way that you can't go out of your shell and give it a shot. Mm-hmm. One of my instructors said, when you start dancing, everything is ugly. Everything's an ugly dance. And then it gets prettier and prettier and prettier and prettier, and then all of a sudden you're like, okay, I have some skill level here. And then it just becomes, I'm enjoying myself. I'm enjoying my friends, my new friends, my new family. And it really is a family. You create, in the dance community, you create families. Absolutely. Pues qué rápido se nos está yendo el tiempo. Ya nos quedan nada más 4 minutitos. Rapidito, ¿me puedes decir qué te gustaría decirle a la gente que nos está viendo, nos está escuchando ahorita? Bueno, yo quisiera decirles que el querer es poder, que no se necesita ni la edad ni la condición física para empezar a bailar, porque el baile te mantiene joven, te mantiene flexible, el baile es salud. Bueno, para mí eso lo es todo ahora. El baile es vida. Es vida, es salud. Sí, Tina, really quick, what do you want to say to the viewers, to the audience? Just early detection, stay active. There's a lot of positives. Just dancing. Just dancing. Just move. Perla, ¿qué le quieres decir a nuestro público? ¿Cómo te gustaría unas palabras para inspirarlos? Sí, claro, nomás que le den la oportunidad al baile. Mucha gente no le gusta, mucha gente, como dijo Victoria, de que piensan que se ven mal, pero todo se empieza por algo. Un bebé empieza a gatear, caminar y luego correr. Así es el baile. Denle la oportunidad y you're gonna get surprised, se van a sorprender. Muy bien. Victoria, we have 1 minute. What do you want to say to the audience? If you don't think you can dance, you're wrong. Mm-hmm. If you want to dance, you should. And there are all kinds of places all over the valley, but Moonlight is really special, and I think that you should stop by. Absolutely. Bueno, pues, querido público, se nos ha acabado el tiempo, se nos pasó muy rápido. Me encanta hablar de bailar y seguir bailando. Leí una vez algo que dice que a veces no puedes escoger la música que bailas, pero sí puedes escoger el ritmo que te mueves. Sí. You cannot choose the music that you dance life to, but you can choose the way that you move. So, los dejo con esto, querido público. Bailen y bailen, que la vida es mucho mejor bailando. Muchísimas gracias por conectarse. Les pido por favor que compartan este programa y también nos vemos en la próxima transmisión. Sigan bailando. Gracias. Gracias. Gracias.
Hemos vivido tantas emociones, hemos aprendido cómo vivir mejor a los 50. Esto fue El Quinto Piso, con las protagonistas de esta semana. Gracias por seguirnos, te esperamos en la siguiente emisión, aquí por entremujeresradio.net.